amigos televidentes, estamos de nuevo con ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema especial: impacto de la crisis en el Medio Oriente en el panorama económico nacional. Nosotros contamos con la participación de Juan Ramón Mejía, quien es economista y nos acompaña para tratar dicho tema. Nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema impacto de la crisis en el Medio Oriente en el panorama económico nacional, con la participación de Juan Ramón Mejía. Distinguido, bienvenido a nuestro programa. Encantado, Ramón, de estar aquí. Teníamos días tratando de coordinar y no coincidíamos, pero por fin logramos estar contigo en este tan prestigioso espacio. Estamos en un momento especial dentro del panorama internacional, en virtud de que por más de 5 semanas tenemos un conflicto bélico en la zona del Medio Oriente y también del Asia Central. Hay una realidad. Entonces, ese conflicto tiene diferentes aristas que impactan a los diferentes países y, de hecho, a las diferentes economías. Entonces, la economía nacional en República Dominicana no está exenta de ser alcanzada por el impacto de esa crisis. Sin duda es así. El último informe que pudimos revisar del Fondo Monetario Internacional hablaba del impacto que iba a tener en todas las economías, principalmente aquellas que no son productores de hidrocarburos. Porque los países como Venezuela, Brasil, que son productores en el hemisferio de hidrocarburos, pues mitigan un poco el riesgo del impacto económico que está teniendo esta crisis. Incluso podrían hasta salir un poco beneficiados de los acontecimientos. Pero los países como nosotros, que somos netamente importadores de hidrocarburos, sin duda tenemos un gran impacto. Porque lo primero es que tenemos que analizar cuál era el estatus de nuestra economía antes de esta crisis. Si revisamos los números del crecimiento económico del 2025 y vemos que tuvimos un anémico crecimiento de 2.1%, menos de la mitad del potencial 5% que tiene la economía, y si desglosamos ese crecimiento, en qué se basó, vamos a poder notar que el crecimiento estuvo basado básicamente en 4 renglones que obedecen al sector internacional. El primero de ellos son las remesas de los dominicanos de la diáspora, que crecieron en más de 2 cifras sus envíos a la República Dominicana. O sea, más de 2 cifras quiere decir que crecieron más del 10%. Igualmente, lo que fueron la inversión extranjera tuvo un fuerte crecimiento. Sin embargo, su impacto en la economía dominicana no fue tan grande como siempre ha sido en el área de la construcción, porque normalmente la inversión extranjera motoriza el área de la construcción. Sin embargo, nuestra área de construcción decreció. También vemos que las exportaciones tuvieron un crecimiento de aproximadamente un 13%, pero cuando vamos al desglose de las exportaciones para tratar de ver qué sectores están más productivos, vemos que no se trata de un aumento de la producción, sino un aumento de uno de los principales rubros que exportamos, que es el oro, que subió de 2.000 a finales de 2024 a 5.000 la onza Troy a finales de 2025. Y eso catapultó un crecimiento de las exportaciones de la República Dominicana. Adicionalmente, tuvimos un crecimiento por debajo del potencial, pero desacelerado, si se quiere, del 3%, pero por encima del promedio del resto de la economía. Entonces, esos fueron los motores que lograron que creciéramos un 2.1. Ahora, comenzando el año, vemos cómo todos esos sectores se ven afectados con esta crisis internacional. ¿Por qué? Bueno, esta crisis internacional genera
el aumento de los hidrocarburos. Los aumentos de los hidrocarburos en sentido general inciden en la cadena de precios de todos los artículos, de todas las economías, por lo que sin duda va a generar inflación en Europa, va a generar inflación en Estados Unidos y en prácticamente todas las economías del mundo. Eso trae como consecuencia que la remesa, la capacidad de remesar de los dominicanos ausentes se mitigue. Pero adicionalmente vamos a ver que esos mismos ciudadanos que viajan a la República Dominicana y hacen turismo a República Dominicana, hoy se van a encontrar un pasaje que ha subido de precio producto de los aumentos de los hidrocarburos, por lo que también vamos a tener una potencialidad de merma en el turismo o por lo menos una desaceleración del crecimiento del turismo producto de este mismo fenómeno. Igualmente, el oro está estable, si se quiere ha bajado de 5.000 a 4.500 la onza Troy, por lo que nuestras exportaciones no van a mantener el mismo ritmo, y la incertidumbre en sentido general que provoca esta crisis internacional pues hace que se posterguen muchas inversiones extranjeras en República Dominicana y en el mundo, porque todo el mundo está esperando cómo van a fluir las economías para tomar decisiones de inversión, por lo que también podríamos tener una desaceleración de la inversión extranjera en la República Dominicana. Todo esto son los mecanismos internacionales que hacen que entren divisas a la República Dominicana. Pero adicionalmente, por el lado de salida de divisas, vemos que vamos a tener que pagar una factura petrolera más alta, vamos a tener unos fletes que van a incidir en los costos de los productos, por lo que también vamos a tener que comprar más dólares para pagar esos fletes, vamos a tener productos que quizás tengan precios más caros, por lo que lo que quiero decir es que va a aumentar la necesidad de divisas y va a reducirse la entrada de divisas. Eso trae como consecuencia, por ley de oferta y demanda, que vamos a demandar más dólares y vamos a tener menos disponibilidad de dólares. Eso puede traer un disparo del tipo de cambio. Ya el gobernador del Banco Central revisó las proyecciones para la tasa del dólar a un 65, creo que fue, por 1 a finales de este año, por lo que sin duda vamos a tener inflación por una doble vía, porque vamos a tener aumento de los costos del transporte, porque vamos a tener aumento de los combustibles, porque vamos a tener aumentos en el tipo de cambio, y ahí el gobierno tiene que abocarse a focalizar subsidios. ¿A qué me refiero con focalizar subsidios? Nosotros no podemos seguir subsidiando en este momento una gasolina premium, que quien consume la gasolina premium tiene 4 carros parqueados, uno para cada uno de sus hijos, uno para el chofer y su esposa y otro para él, cuando necesitamos subsidiar los hidrocarburos que utiliza la clase baja, el gas, el GLP. Vamos a tener que subsidiar el gasoil, que es el que transporta los rubros alimenticios del campo a la ciudad, va seguro, sin dudas alguna, va a haber una mayor pérdida en el sector energético, porque si no subimos la tarifa energética, obviamente vamos a tener unos mayores costos para generar electricidad por los aumentos de los hidrocarburos, por lo que el gobierno, en términos de las finanzas públicas, se va a ver muy comprometido. Ahora, usted ha mencionado el sector energético, que es un elefante blanco, un sector que recibe unos subsidios que son altamente cuestionados. Entonces, en medio de una crisis, lamentablemente habrá que seguir subsidiándolo, porque ahora viene la necesidad de mantener el subsidio, cuando en realidad eso es un barril sin fondo. Sí, mira, realmente en el sector energético hay varias razones para esas pérdidas que se tienen. No todo es ineficiencia, porque hay una gran parte de ineficiencia de energía servida y no cobrada.
hay una gran parte que se refiere a eso, y no necesariamente son los sectores pobres los que no pagan, también hay evasiones de parte de sectores poderosos, pero principalmente nosotros debimos hacer una serie de inversiones porque hay unas pérdidas técnicas que se generan en la transmisión, que hace muchos años se identificaron, se plasmaron en una estrategia nacional de desarrollo que se creó por un mandato constitucional y por una ley, la ley 0112, promulgada en el 2012, de las últimas leyes que promulgó el doctor Leonel Fernández, y esa estrategia nacional mandaba un pacto energético que, si se firmó, ha sido exclusivamente como titular, porque no se ha hecho nada de lo que debería hacerse en ese pacto eléctrico. Pero hace falta que se tome en serio eso. Este gobierno, este partido que no gobierna, criticaba a duras voces las pérdidas cuando apenas eran no, porque eran escandalosas, de 450 millones de dólares al año. Pero hoy en día estamos hablando de 2.000 millones de dólares al año. Y no se han hecho las inversiones que se necesitan. La matriz, gracias a Dios, sí ha ido en proceso de transformación. Entraron la planta a carbón en el gobierno, en el periodo de Danilo Medina. Ahora mismo acaba de entrar una nueva planta de gas natural que también va a ayudar mucho. Por eso pudimos sacar la planta de Punta Catalina, una de ellas, a darle mantenimiento por la entrada de esa planta de gas. Y ha habido algunas energías renovables, pero que también se critica mucho la burocracia para poder hacer un parque de energías renovables, eólico o solar. Y el problema de que no se legisló para que esos parques tuvieran baterías, bancos de baterías, porque entonces ellos inyectan en la hora que probablemente menos demanda de energía hay, porque en las noches, donde todos los hogares de clase media alta prenden sus aires acondicionados y todas las luces de la ciudad y de las casas se encienden, es donde aumenta probablemente más el consumo energético, y a esa hora esos parques eólicos y esos parques solares es donde menos generan, porque la brisa merma en la noche y el sol desaparece. Correcto, sí. Entonces, por ahí hay mucha tela por donde cortar, mucho que hacer. Un contrasentido, porque cómo se piensa en parque eólico y en un parque de energía solar si no hay acumuladores. Eso no es contraproducente. Necesariamente necesitamos que haya acumuladores, que se reserve esa energía, que no se desperdicie. Porque en algunos momentos hay que apagar algunas plantas que en la noche necesariamente tienen que entrar. Sin embargo, si eso se regulariza, se administra esa energía, probablemente plantas de altísimo costo en generación no entrarían a generar si eso se pudiera inyectar a la red administradamente. Eso es importantísimo que se haga, pero en este sector, lo que es planificación y desarrollo de este país, no se ha invertido. Se ha estado gobernando para la inmediatez, y eso hoy es lo que nos choca con una crisis que ya veo por los préstamos que se han ido aprobando en el Congreso, cómo ellos piensan paliar el problema del tipo de cambio, el problema de la falta de entrada de divisas a base de préstamo. Y no todo puede ser préstamo, porque cuando usted toma un préstamo, usted está paliando una situación que no ha decidido afrontar en este momento, pero que tarde o temprano las próximas generaciones, o no las próximas generaciones, el próximo gobierno o el próximo año, vamos a tener que afrontarla, porque la deuda no puede seguir creciendo y sin un retorno de inversión, porque cuando usted se endeuda para hacer obras de infraestructura, para hacer inversión productiva, pues obviamente eso genera un retorno, puede pagar esa deuda. Cuando usted hace, por ejemplo, una carretera como la carretera que hicimos para Bávaro, Punta Cana, y genera un urbanismo, si usted tomó prestado para eso,
hoy en día la inversión extranjera y la inversión privada que ha habido después de eso ha generado desarrollo, crecimiento, ha generado impuestos que ha permitido pagar esa deuda. El metro de los Alcarrizos, para ponerle un ejemplo, que apenas se inauguró y todavía está funcionando a medias, porque no está 100%, pero si ese metro que debió terminarse en 2 años, se hubiese terminado en 2 años, yo les garantizo que el apetito por vivir en los Alcarrizos y en las zonas aledañas de la autopista Duarte hubiese crecido, y eso hubiese generado que muchos ingenieros se abocaran a construir en esa zona y a generar desarrollo y crecimiento, a pagar impuestos. Eso dinamiza la economía, dinamiza el recaudo del Estado y sin dudas genera un retorno de inversión. Y ese préstamo que estarán pagando las futuras generaciones también estarán usufructuando lo que se hizo con ese préstamo, montándose en el metro o no encontrándose con un tapón en la autopista Duarte. Pero cuando tomamos préstamos para gastos corrientes, como ha estado haciendo este gobierno, sin dudas que eso es una trampa para el futuro de la República Dominicana. Ahora, hay que tomar en cuenta que ciertamente es necesario el metro en los Alcarrizos, pero la realidad es que hay muchas cuestiones ahí que se han aplicado sin la planificación previa. Le voy a decir, yo me he subido dos veces, y cuando me subo, le digo a algunas personas, estoy subiéndome aquí, pero yo creo lo que dice el doctor Ernesto Fadul, que algo va a pasar, y yo no voy a esperar que eso ocurra, porque en ese metro uno ve una serie de filtraciones y columnas mal hechas y unos desequilibrios, y por ahí pasan varias cañadas y no se hizo el saneamiento adecuado. Como se dice en los sectores populares, algo a la brigandina. Entonces eso es un problema. Si usted firma ahora mismo, ¿cuántos años después? Algunos 20, cuidados y más años después, el metro de la Máximo Gómez, que va a Villamella, lo firma ahora mismo y se va con esa misma cámara y firma el otro, el de los Alcarrizos. El de los Alcarrizos parece más viejo. Sí, parece más viejo, correcto, ciertamente. Entonces es un problema serio. Realmente yo no soy ingeniero y trato de ser respetuoso de los técnicos, que sean ellos los que juzguen lo que se ha hecho ahí. Pero sin duda el pueblo tiene sentido común y el pueblo puede palpar y ver lo que tú acabas de decir, cuando llueve, que se inunda allá arriba, que no tienen los desagües adecuados, que luce más viejo que el viejo metro. Ese tipo de cosas sin dudas llaman a la preocupación, y uno siente que hasta las pocas inversiones que se hacen en muy largo tiempo y se hacen con muy mala planificación. Fíjate que la carretera de la circunvalación de Baní estaba planificada de 4 carriles. En el primer aguacero que cayó, se le fue un pedazo a la carretera de 2 carriles, porque la hicieron de 2 carriles. Y para la primera Semana Santa hubo que ponerla de una vía para ir en los primeros días de Semana Santa y de una vía para venir en los días de regreso de Semana Santa. Una improvisación absoluta cuando había una planificación adecuada de que fuera de 4 carriles. Tanto así que si el público en general tiene alguna duda, tomen esa carretera y verán que cada vez que llegan a un puente, el puente se hace de 4 carriles, porque por lo menos los puentes lo hicieron de 4 carriles. Pero la carretera de 2 carriles, que es insuficiente, no va a generar el desarrollo que le ha prometido este gobierno al sur. Necesitan esa de 4 carriles, y cuando empalme, que también empalme con otra de 4 carriles. Sí. Bueno, complejo el asunto. Retomando lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente y ciertas zonas del Asia Central, porque en realidad nosotros decimos Medio Oriente, pero Irán está más hacia el Asia Central que hacia el Medio Oriente. Entonces, se han tocado algunos tópicos, renglones específicos que serán afectados. Nosotros somos un país eminentemente agrícola, aunque se habla
del turismo y se menciona industria sin chimenea y otra que tenemos zona franca y demás, pero la producción nuestra es eminentemente agrícola. Entonces, nosotros utilizamos fertilizantes y demás insumos que también son derivados del petróleo. Entonces, lamentablemente, nosotros para una crisis en la que no haya un suministro adecuado de fertilizantes, no tenemos una alternativa. Sí, sin dudas, no es exactamente del petróleo, es del gas natural. La urea es un derivado del gas natural. El mayor productor de urea del mundo es Rusia, y con la crisis de Rusia y Ucrania hubieron sanciones a Rusia y hubo precios aumentados en la urea, que definitivamente la República Dominicana logró adquirir urea directamente de Medio Oriente, que hoy en día está, de Arabia Saudita en este caso. Exactamente, pero en este momento está comprometido, está sobredemandado, y la urea tiende a subir más de precio, y eso es la principal materia prima de los fertilizantes que se utilizan en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, primero, que cualquier producto que importemos va a tener una incidencia en los precios. Segundo, que la República Dominicana, la producción del productor dominicano que tiene que poner fertilizantes, inmediatamente va a tener un aumento de sus costos en la producción, porque esos fertilizantes van a ser más caros. El gobierno, en la intervención del presidente, habló de que habrán algunos subsidios. Yo entiendo que por ahí debe focalizar subsidios, porque en un momento de crisis y en un momento de incertidumbre internacional, donde al lado de nosotros está uno de los países metas de intervención del gobierno de Donald Trump, y uno de los países que está sancionado, que no puede recibir petróleo, pero recibió un barco ruso en estos días, y viene otro barco ruso. O sea, hay una tensión al lado de nosotros. República Dominicana tiene que abocarse a garantizar la seguridad alimentaria. Tiene que ir al campo ahora en primavera con estas lluvias, tiene que ir al campo y sembrar de tope a tope el campo dominicano, volver a restablecer a todos esos técnicos que mal cancelaron, para que vayan en auxilio del agricultor, para que nosotros podamos generar. Y las universidades, UAS y las privadas, deben hacer estudios de alternativas de abonos orgánicos, que dependamos menos de la urea, para garantizar la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Ahora, es bueno que usted ha mencionado las universidades, porque aquí tenemos, además de las universidades, institutos, ¿verdad? Como el caso del IBI, que me he enterado de que técnicos han presentado propuestas en diferentes áreas, y cuando las presentan, todo eso se engaveta. Es el gravísimo problema. Otro elemento a tomar en cuenta es lo tocante al Instituto Agrario Dominicano, que el IAD se encargó por mucho tiempo de suplirle maquinarias agrícolas, especialmente tractores, arrastras y sistemas de arado a los campesinos. Entonces, en este gobierno, lamentablemente, se habla de que el IAD pasaría a segundo plano. Algunos hablan hasta de eliminarlo y pasar eso directamente al Ministerio de Agricultura, lo que no está claro. Sí, mira, ahí le trato de explicar al público televidente. Fíjense qué pasa. Cuando nosotros vamos a países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Rusia, que cuando tú hablas de que yo tengo una finca, es una finca que debe ser más o menos del tamaño de todo lo que tienen Central Romana y Los Vicini juntos. Esas son las fincas de esas naciones. Son kilómetros y kilómetros. Yo he estado en Brasil y he caminado fincas de sorgo, y son media hora dentro de sorgo, todo el tiempo sorgo. Son muy amplias. ¿Qué pasa con eso? Mecanizar esa finca resulta muy sencillo, porque una maquinaria apenas da abasto, hay que comprar 2 y 3. Pero en la República Dominicana tenemos un cultivo de pequeños parcelarios, y ninguno por sí solo puede adquirir una maquinaria, porque la utilizaría un día y la tendría 364 días parados. Entonces, ¿qué es lo que manda?
que el gobierno vaya en auxilio y supla esa maquinaria a cooperativas, la financie o la preste o la rende, para que cada uno con esa sola maquinaria podamos hacer por etapa a esos pequeños agricultores que por sí solo ninguno puede adquirirla. Esa es la diferencia de nuestra agricultura versus la de otros países que tienen grandes extensiones de tierra, o versus, por ejemplo, vimos al presidente Luis Abinader, no sé haciendo qué, porque no sé cuál es la participación del gobierno, en pasta linda, me parece que era la de Baní, de tomates, que mecanizaron la famosa, que mecanizaron la recogida de tomates. Muy bueno, eso es una inversión del sector privado, pero esa es una empresa que tiene extensiones de tierra que puede mecanizarlo. La mayoría de los productores de tomate de la República Dominicana son pequeños parcelarios, por lo que para poder hacer eso una realidad tiene que venir la mano amiga del Estado Dominicano y formar cooperativas de manera que se administre esas maquinarias para recoger los tomates de los pequeños productores. Eso es en el caso de los tomates, igual pasa con todos los demás rubros de la agricultura. Y sin duda lo que tú dices, es indispensable que haya un organismo en la República Dominicana que se encargue de darle ese servicio, ese soporte y esa ayuda al agricultor dominicano. Mismo pasó con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que estaba llamado a darle seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, lo fusionaron con el Ministerio de Hacienda, que tiene por función lo inmediato, la administración del día a día, las recaudaciones, los préstamos, las derogaciones, las inversiones. Entonces no es compatible el Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo, fusionarlo con el de Hacienda, y eso se hizo. Y es lo mismo que tú estás mencionando en un área agrícola, que ojalá no suceda, ojalá se echen para atrás como se echaron con el Ministerio de Educación, con el que maneja las universidades, que también lo iban a fusionar. Y lo peor de todo esto es que cuando oímos hablar de fusiones, decimos, wow, por lo menos vamos a reducir la nómina. Pero cada fusión que hemos visto en la República Dominicana, si este presupuesto era de 100 y este de 100, cuando se fusionan, el presupuesto pasa a ser de 300. Entonces, no hay ningún logro. Fíjese una cosa, porque no es que es malo fusionar ciertos ministerios. Claro que por ejemplo, en el caso del ministerio, el MINER, fusionarlo con el MESI. Hay países donde hay un solo ministerio de educación, desde la educación primaria hasta la superior. En la República Dominicana se entendió que era necesario tener dos ministerios, perfecto. Ahora, ponerse a fusionar y a dar marcha atrás a todo ese andamiaje que se creó, va a ser más complicado. No, y no solo eso, hay una intención de que el 4%, que era para la educación primaria, pase a ser para toda la educación, para no tener que meter tanto dinero ahí. Es un disfraz de una reducción del presupuesto para la educación. Y realmente, yo no voy a decir que fue un logro de la sociedad dominicana el 4%, porque cuando sea un logro es cuando ese 4% tenga dirección. Sí, ese es el inconveniente, porque sí, hay un 4%. La República Dominicana consiguió un 4% para hacer un botín. Sí, ese es el un problema. Botín para los políticos que han pasado por la educación. Sin duda no ha sido para mejorar la educación. Sí, está interesante el tema, interesantísimo. Nosotros debemos cumplir con unos compromisos comerciales y en el próximo segmento vamos a continuar. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema Impacto de la crisis en el Medio Oriente en el panorama económico nacional. Distinguido, en el segmento pasado hablamos de la focalización de los presupuestos y estábamos hablando del presupuesto de educación, que no ha ido
por el derrotero correspondiente. Sí, sin dudas es una pena que la sociedad dominicana se abocó a ir a las calles y reclamar el 4% de educación, el 4% del PIB para la educación, reconociendo que la República Dominicana en ningún país del mundo se ha desarrollado en el presente, en el pasado ni en el futuro sin primero educar a su gente. Eso es primordial en el desarrollo de una nación. Yo pongo mucho de ejemplo una empresa coreana que me tocó asesorar que tenía un grupo de economistas en México y aquí habíamos un par de economistas haciéndole un trabajo de las ventajas comparativas de instalar una zona franca tecnológica en República Dominicana en términos impositivos, en términos de salarios, en términos de costo energético, transporte de las maquinarias hacia los mercados de Estados Unidos y Europa y ese tipo de cosas. Y al final de nuestra propuesta se la presentamos y la empresa nos dijo que República Dominicana versus México había ganado prácticamente en todos los renglones, pero que su decisión había sido tomada para instalarse en México porque República Dominicana no tenía el capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Que no teníamos los ciudadanos capacitados en el área tecnológica suficiente para la industrialización que ellos pensaban hacer en la República Dominicana. Y en México sí tenían el personal capacitado para hacer esa instalación. Y esa empresa está funcionando hoy en México. Sin dudas, eso es la importancia de la educación, pero aquí logramos solo los recursos para educación. No hemos logrado que realmente se haya hecho una adecuada reforma de la educación y que esa inversión vaya en la mejoría primero de nuestros profesores, que los profesores se capaciten, que los profesores mejoren significativamente y con eso poder llevar a nuestros estudiantes a unos niveles en las pruebas PISA y en todos los sentidos, de manera que el país pueda catapultar el desarrollo de toda la nación. En la República Dominicana se pensó en la planta física, no en el recurso humano, porque hay que reconocer, hay una realidad. El gobierno de Danilo Medina fue el gobierno que construyó la mayor cantidad de escuelas, pero se olvidó del recurso humano. Mira, yo tengo mis dudas ahí, mis dudas no. Eso tuvo sus virtudes y sus defectos. ¿En qué sentido tuvo virtudes y defectos? Bueno, tú recordarás que antes del 4% y de Danilo Medina, cada escuela daba hasta 3 tandas. Daba una tanda en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Entonces, cuando tú decides que tienes el 4% y que vas a hacer una tanda extendida, una sola tanda extendida, te das cuenta que el plantel no es suficiente para que las 3 tandas que tenías antes estén en un solo sitio. Eso obliga a que se necesite hacer una serie de escuelas. Y hay un 4% que todavía no tiene destino y él decidió invertirlo en la construcción de escuelas. Yo no soy un crítico total de eso. Obviamente entiendo que debió constantemente hacerse el plan de educación. Creo que tuvo sus virtudes en el sentido de que tenemos más aulas deficitarias hoy en día, todavía siguen siendo deficitarias a pesar de la gran construcción que se hizo, porque la población crece muy rápido, pero se hicieron más aulas y para los ciudadanos hay que decir que cuando tu hijo iba a la escuela, recibía el desayuno, recibía la comida, recibía una merienda y recibía el pan de la enseñanza. Cuando llegaba en la noche, si no aparecía la cena, no importa. El muchacho está alimentado. Y eso fue un gran alivio para las familias en el sentido del tiempo para poder trabajar y en el sentido de que sus hijos iban alimentados a la casa y con el pan de la enseñanza. O sea, que sí tuvo ventajas y sí se encaminó. Obviamente, terminado el proceso de construcción, lo siguiente debió ser inmediatamente el plan de mejorar la educación, mejorar eso, y ahí es donde hemos fallado porque nos quedamos en la construcción. Ahora lo que hemos gastado un poco en guaguas para que se transporten más fácil,
pero seguimos con déficit de aulas significativa, producto básicamente de que la población crece, pero no solo crece nuestra población, sino la migración también crece. Los vecinos de al lado tienen cada vez más jóvenes aquí que quieren acceder a las escuelas y eso compite las posiciones para los dominicanos. Y realmente nosotros tenemos una deuda social con nuestro país que no podemos pagar también la deuda social de los vecinos, educando a los vecinos. Ahí hay que revisar eso, el Estado dominicano tiene que prever eso, hace falta construir aulas, pero básicamente lo que hace falta es reformar nuestra educación. Ya no podemos seguir educando como educábamos antes. Si tú te vas a la escuela, nosotros que no somos 2 niños, sino que tenemos una edad, le están dando lo mismo, están educando de la misma forma. Y hoy en día el joven que sale a la calle no necesita tener esa botella que necesitábamos tener nosotros. Hoy en día hay Google, hay inteligencia artificial, hay muchísimas cosas que lo que la persona tiene que aprender son otras cosas. Hay nuevas metodologías de educación, hay un nuevo mundo, nuevos desafíos que realmente la República Dominicana tiene que abogarse a eso. De cara a esta situación que nosotros tenemos hoy en día, que es el tema que nos compete, el presidente ha hablado de sacrificios, pero si revisamos el presupuesto, 11.000 millones de pesos gastados en publicidad, yo creo que la República Dominicana debe revisar eso, porque cuando un gobierno necesita 11.000 millones de pesos, y para que la gente tenga una idea de qué son 11.000 millones de pesos, 11.000 millones de pesos son más que el presupuesto del Congreso, o sea, de la Cámara de Senadores, es más que el presupuesto de la Cámara de Diputados, es más que el presupuesto ¿cómo es? De la Procuraduría General de la República, es igual que el de la Justicia, un poquito menos que el de la Justicia, y es la mitad del presupuesto de la UAS. La UAS no llega a 20.000 millones y nosotros en publicidad gastamos 11.000. Y entonces vemos, por ejemplo, a un Fellito Suberví que dice que el principal reto que tiene la ciudad es la educación de los ciudadanos. Pero si usted dispone de 11.000 millones para publicidad, ¿por qué no toman de esos 11.000 millones la mitad y lo gastan en educar al pueblo dominicano? Una campaña de que no tiremos basuras a la calle, de que recojamos el entorno, que no ensuciemos nuestras playas, que no botemos la basura en los ríos, en las cañadas, en los ríos, que aprendamos a manejar la violencia de género. Pero el gobierno no hace sacrificio, sino que pide sacrificio al pueblo. Nosotros esperamos que realmente estas reuniones que está teniendo una comisión del Estado con los principales líderes de oposición, se reunieron con Danilo Medina, se reunieron en el día de ayer con el presidente Fernández, esperamos que de ahí salgan propuestas, porque realmente toda la oposición le ha dicho que no va a apoyar que el sacrificio sea unilateral del pueblo, sino que debe ser principalmente del Estado Dominicano ese derroche. Vemos una licitación de pintar 30 guaguas que ganó alguien con 27 millones de pesos, o sea, casi 1 millón de pesos pintando guagua. Eso es una galleta sin mano en medio de pedir sacrificios. Una Cámara de Cuentas que se aumenta los salarios en el momento que el presidente dice que hay que hacer sacrificios. Sin dudas, todo el país y la oposición está en la mejor disposición de aportar con ideas. Mira, por ejemplo, un tema que se me olvidó tratar ahorita con los hidrocarburos. La construcción del metro, la construcción de elevados y ese tipo de cosas, eso genera ahorro en términos de hidrocarburos. Andy Dawager hizo una exposición muy buena en una de las redes sociales sobre eso. Pero también yo recuerdo que en el gobierno de Leonel Fernández, en la Comisión Nacional de Energía, cuando la dirigía Arístides Fernández Succo,
se hicieron estudios y se hicieron pruebas con los biocombustibles. Nosotros somos altamente productores de caña. La caña es la materia prima esencial para el etanol. Brasil está mezclando hasta un 27% de etanol en los hidrocarburos. En Europa se está mezclando en un 10%. El biodiesel, la principal materia prima, la materia prima por excelencia del biodiesel es el aceite de palma. También nosotros somos productores de aceite de palma. Tenemos ahí unas fincas inmensas en Monte Plata y pudieran haber otras para hacer biocombustibles en la República Dominicana. El biodiesel se podría mezclar hasta un 10%. Eso hace que reduzcamos la dependencia de las importaciones de hidrocarburos en lo que República Dominicana hace las exploraciones que tiene que hacer. Ahora bien, porque viene la otra parte. Claro. Eso podría lesionar intereses de ciertos grupos que no le conviene que se procesen esos biocombustibles. Sí, siempre habrán intereses en todos los sectores, y todas las decisiones que toman los gobiernos benefician a alguien y perjudican a alguien. Pero nosotros estamos en una sociedad, en un país donde todos tenemos que darnos las manos y hacer un pacto por el bienestar del país. Porque en la medida que nosotros generemos pobreza, generamos delincuencia. En la medida que generamos pobreza, generamos riesgo para nuestras familias. En la medida que generamos bienestar, desarrollo, generamos ventas para nuestras empresas. Generamos más riqueza. Claro, más riqueza. Es un efecto multiplicador. En la medida que los pobres sean más ricos, vamos nosotros, República Dominicana, a tener un mercado más apetecible para producir en la República Dominicana, para el mercado dominicano. Incluso yo soy de la opinión y que apoyo en que todo lo que se pueda hacer por el desarrollo de Haití, nosotros debemos ser los líderes, porque en la medida que Haití se desarrolle, es un mercado que tenemos al lado que nativamente nos va a consumir los huevos de pollo, los pollos, nos va a consumir la yautía, la papa, la yuca y todo lo que nosotros produzcamos ahí al lado, justamente al lado. O sea, que el empresario tiene que dejar de velar por intereses inmediatistas y pensar en el largo plazo, en el mediano plazo, de manera que la República Dominicana pueda orientarse hacia más desarrollo y más seguridad para sus familiares. Si le damos a la clase pobre mayor bienestar, implementamos planes de seguridad, entonces el país hay seguridad ciudadana, hay seguridad jurídica y en los demás ámbitos. Eso va a generar, como dijimos, mayor riqueza hacia el empresariado. Es un efecto multiplicador. Pero el problema es que muchos empresarios no entienden eso. Eso es así. Lamentablemente. El egoísmo, algunas veces estamos ganando dinero con la pobreza de la gente. No solo los empresarios, también los políticos. Los políticos, cada vez que usted se roba un peso, porque estamos hablando de los mismos recursos. Cada vez que un empresario deja de pagar impuestos, se está robando el mismo dinero que se roba un político cuando ya se recaudó y se lo roba el político. Es el mismo dinero que debió invertirse en obras, en infraestructura y en desarrollo y en ayudas sociales para el bienestar de la sociedad. En la medida que nosotros tengamos un pueblo saludable, en la medida que nosotros tengamos una clase que haya estudiado, vamos a ser más apetecibles, vamos a generar más inversión y todos vamos a vender más. El abogado va a tener más gente a quien darle servicio, el médico va a tener cómo dar más servicio en hospitales y que en clínicas privadas, los comunicadores vamos a tener más anuncios. O sea, en sentido general es un ganar-ganar, y el egoísmo de nuestra sociedad ha generado que nos traicionemos a nosotros mismos, castrando la posibilidad del desarrollo de la República Dominicana. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y estamos en muchas ocasiones alejando la inversión extranjera, porque cuando usted dice, bueno, se hizo un estudio de factibilidad y se determinó que República Dominicana no está en capacidad de aportar recursos humanos, pero hay otro problema, y es que cuando vienen los inversionistas se les ponen
todas las trabas posibles para que no inviertan en el país. Aquí hay personas que compraron una tierra para hacer un hotel y duraron tantos días, tantos meses, sacando permisos, que pusieron en venta esa tierra y se fueron. Porque tenemos una burocracia, por lo menos tengan un letrero, la comisión de ese y la fulano, porque lo engavetan hasta que tú encuentres con quién es que tú tienes que hablar. No, pero también hay otro elemento. Increíble. Porque vienen inversionistas de determinados países que no se les puede hablar de la mordidita, como dicen los mexicanos. Claro. Que si le habla de que hay que pagar un soborno, vamos a decir, inmediatamente dicen, no, pero eso es incorrecto, eso es inmoral, recogen y se van. Así mismo, así ha pasado muchas veces. Y realmente en eso tenemos que trabajar. Estamos muy lejos. El país tuvo una esperanza con este supuesto cambio, que realmente lo que ha venido es a sembrar la corrupción en sectores que nunca antes se había visto, en perjuicio de la salud, porque antes hablábamos de corrupción, que si la planta Punta Catalina no debió costar eso, que debió costar lo otro, no sé cuánto debió costar, pero ahí está planta Punta Catalina. Pero en los fraudes que se hicieron en este país, no sé cuánto debió costar, pero ya la salud la perdió y ya la vida la perdió un dominicano por falta de un SENASA en un momento. Entonces, cuando llegan los momentos de crisis, nos abocamos a la reflexión, cuáles son las medidas, qué debemos hacer, cuál debe ser la previsión. Y se le plantea todo eso a las autoridades para ver si se abocan a aplicar lo que corresponde, pero fíjese lo que usted ha dicho, se pide sacrificio para la población, simplemente eso. Y nosotros actualmente tenemos suministro de combustibles y tenemos propano, gas natural y demás, pero no sabemos por cuántas semanas vamos a tener combustible. Entonces uno no ve qué es lo que ellos están visualizando en el horizonte, porque de repente yo escucho a un funcionario, en este caso a Yayo Sánchez, a Lobatón, que dice, no, nosotros tenemos reservas, no hay ningún inconveniente, y no debe ser así. Es decir, ¿qué es lo que corresponde a futuro? Sí, sin dudas, nosotros no tenemos una capacidad de almacenamiento grande de hidrocarburos, deberíamos tenerla, porque así como yo he hablado de la seguridad alimentaria, no hacemos nada con que se coseche algo en Constanza y que no haya un camión que lo baje. No, eso es inconveniente. Entonces, sin duda, en la República Dominicana tenemos que hablar de la seguridad energética, que es indispensable y es mandatorio que nosotros aumentemos la reserva de combustible terminado, porque nuestra refinería no es capaz de refinar la cantidad de petróleo que nosotros necesitamos para los hidrocarburos que consumimos. Incluso nosotros somos realmente importadores de productos terminados, no de petróleo, porque nuestra refinería prácticamente refina el 10% de lo que consumimos. Entonces, en ese sentido es obvio que nosotros deberíamos aumentar a través de la Refinería Dominicana de Petróleo, aumentar el tancaje que se tiene, generar un nivel de reservas. De la misma reserva del Banco Central pueden ser puestas en hidrocarburos, de manera, porque eso es muy líquido, eso es fácilmente forma de hacer líquido y baja. Las importaciones de hidrocarburos representan el 25% de las importaciones totales del país. Por lo que en ese sentido, si lo que las reservas internacionales están es para garantizar las importaciones por 3 meses, pues gran parte de esa sería de hidrocarburos, que sin duda es indispensable que lo tengamos. El gobierno no ha dado claras señales de qué está dispuesto a hacer, no ha hablado de cómo va a focalizar los subsidios, bono gas, que le llegue el combustible a los transportistas exclusivamente, el diésel que le llegue barato a los transportistas, pero que eso no sea una fuente de negocio para traspasarlo a una bomba de gasolina, sino que tenga una adecuada fiscalización, que no sea un negocio lo que estemos planteando, sino que sea algo en beneficio de la sociedad,
que también a los agricultores que tienen una plantita diésel a través de la cual sacan agua del río para hacer su reguío y hacen otras actividades, pues sin dudas a esa gente también hay que subsidiar el diésel, pero focalizado en esos sectores, no generalizado en todo el país. Eso es muy importante y nosotros en ese tipo de cosas lo apoyaríamos siempre y cuando haya obviamente un sacrificio de parte del Estado Dominicano. Usted ha planteado adquirir combustible y tenerlo en reserva. Eso. Pero no tenemos el tancaje. Si bueno, sí, claro, ese es el problema. No hay dónde almacenarlo. Es un inconveniente. Y lamentablemente es una lástima que no se haya tomado la previsión. Exacto. Porque las proyecciones es que el conflicto se va a extender. Entonces, será problemático el transporte de combustible a futuro. Hay una incertidumbre y no sabemos, posiblemente en lo que nosotros estamos ahora en el aire, en su televisión, se esté acabando la guerra. Pero probablemente yo venga 5 o 6 programas más aquí, en esta misma tribuna, en esta misma orientación tributaria, y estemos hablando de la misma guerra porque se haya extendido demasiado. O se haya extendido hasta cerca de nosotros, como ya vemos que Cuba está recibiendo, pese al embargo, hidrocarburos desde Rusia, que podría traer un conflicto mayor. Sin duda, la incertidumbre es la que está gobernando en el mundo. Desde la llegada del presidente Trump, sube aranceles, baja aranceles, amenaza con esto, amenaza con Groenlandia, amenazó a Panamá, se metió en Venezuela. Esa imprevisible que es el presidente Donald Trump genera una incertidumbre que posterga todo tipo de inversión y decisiones, por lo que nosotros tenemos que trabajar mirando como si todo fuera hacia el peor escenario, no hacia el mejor. Fíjese una cosa que usted ha mencionado, el conflicto se puede extender. Porque, recientemente he visto informaciones de que Dinamarca ha enviado tropas para proteger Groenlandia. Pero no solo eso. También China ha estado rodeando la isla de Formosa, Taiwán. Pero la cosa no se queda ahí. Es que ya los taiwaneses y los chinos se están reuniendo. Y hubo una reunión entre los directivos del Kuomintang y Xi Jinping. Entonces, ya ellos están diciendo que lo que quieren es la paz en el perímetro para mantener el desarrollo, que no se quiere guerra. Lo que indica que China se está abocando a recuperar Taiwán. Mira, sin duda aquí hay 2 ganadores. En todo esto que está pasando hay 2 ganadores. El primer ganador es Rusia. ¿Por qué? Porque las ayudas a su frente, que era Ucrania, se han reducido a la mínima expresión. Sí, correcto. Porque no pueden seguir ayudando a Ucrania cuando Estados Unidos está pidiendo la ayuda a Europa para el Golfo Pérsico. Entonces Ucrania se ha visto sola y eso es una victoria para Rusia. Otra cosa es que por el aumento de los hidrocarburos y la deficiencia en la comercialización de hidrocarburos, las sanciones a Rusia se han flexibilizado significativamente, incluso en el término de la urea también. Ya los países se están acercando a Rusia. Pero el gran ganador es China. China no ha hecho guerra, China sigue fortaleciendo lazos con Europa, fortaleciendo lazos con Canadá, fortaleciendo lazos con muchos países latinoamericanos, México inclusive, aliados históricos de los Estados Unidos, se sigue fortaleciendo y China lo único es que quizás no se puede quedar de brazos cruzados porque si a través del estrecho de Hormuz pasa el 20% de los hidrocarburos del mundo, realmente lo que pasa por ahí es el 70% de los hidrocarburos de China. Sí, la mayoría de los hidrocarburos que van a China son los que pasan por ahí. Y Irán había flexibilizado
para los buques chinos e indios. No, pero nosotros también para los españoles también. Sí, para España que no le, exacto, que apoyó o no apoyó a Estados Unidos. O sea, flexibilizó. Eso es positivo. ¿Por qué? Porque quita presión al resto de los países que producen, quita demanda y eso no hace que suba tanto los precios. Pero ahora Estados Unidos dice que lo cierra totalmente, que pasan todos o ninguno. Pero el asunto es, ¿cómo usted va a cerrar lo que está cerrado? Eso es contraproducente. Bueno, pero pasaban otros buques que ellos están diciendo ya no pasarán. Es a eso que ellos se refieren. Y eso trae como consecuencia que China, que España, que la India comiencen a demandar en otros sectores y entonces obviamente el hidrocarburo en sentido general lo que va es a subir. Sí, pero hay una realidad. Dice Estados Unidos que va a cerrar, pero los buques chinos siguen pasando. Bueno, que no es tan fácil parar un buque chino. Es lo mismo que a Cuba no puede llegar petróleo. Pero cuando es ruso hay que quitarse el sombrero. Realmente complejo. Es complejo lo que está pasando en el mundo. Las decisiones del presidente Trump son fuertes. Yo lo apoyo en muchísimas de las cosas. Siento que ha sumado cosas positivas como la agenda esa, quitar esa agenda del mapa, la borró y yo lo veo positivo. Y hay muchas cosas que pudieran ser positivas. Sus formas no son positivas y tocó una tecla que hizo que yo perdiera toda la simpatía con Trump y fue tocar al Papa. Bueno, lamentable. Don Juan Ramón, ¿sabe usted que el tiempo en televisión está controlado y se convierte en un dictador? El tema está interesantísimo, agradecemos su participación, quedan puntos y tópicos pendientes que los trataremos en otro programa. De hecho, desde ahora queda abierta una invitación para un programa más adelante. Encantado, Ramón, la verdad que el honor fue mío de estar aquí contigo y con toda la televidencia. Gracias por su participación. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa de Orientación Tributaria, agradeciendo su sintonía. Pásenla bien.